Bueno, buenas tardes a todos. Primero, no sé si se escucha bien. Ajá, más o menos, hay un delay como de 20 segundos. Ok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariel Figueroa. Yo soy especialista en medicina interna y hoy pues me fue pedido que les hablara un poco acerca de lo que es el coronavirus. Esta es una charla que está más que todo orientada a médicos. Vamos a hablar un poquito más de cosas más específicas. Pueden también preguntar en el transcurso de lo que vayamos hablando, ¿verdad? Y pueden ir interrumpiendo incluso, no hay ningún problema. Voy a tratar de llevarlos un poco a lo largo de todo lo que ha sido coronavirus. Hay muchas cosas que probablemente todavía no se hayan descrito, probablemente cosas que hayan leído. Quisiera así asegurarles que lo que se va a hablar es lo que esté basado en evidencia, que haya evidencia científica que lo compruebe. Y eso es pues a las reglas que nos vamos a circunscribir para poder darles esto. Voy a irles poniendo en la pantalla, van a ir viendo ustedes artículos. Quisiera así, ahí nomás para que vayan viendo la referencia científica. Ustedes pueden ir tomando sus capturas, revisando las bibliografías más adelante. No son las únicas bibliografías, hay muchas más al respecto, pero quise darles las más representativas que consideren en ese momento. Artículos son bastante actuales. Ustedes van a ver fechas de noviembre, de enero hacia adelante. No van a ver nada de antes. Si en algún momento ha sido más seguro mantenernos actualizados, de estar leyendo el artículo que va saliendo día a día, es por esta pandemia del coronavirus. Pues primero vamos a hablar acerca del coronavirus. Esta pandemia del COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, como se conoce ahora, empezó en Wuhan, que es una ciudad, la capital, perdón, de la provincia de Hubei, y inició a inicios de diciembre del año 2019. Produce una enfermedad. El COVID-19 es una enfermedad que se caracteriza por sintomatología principalmente respiratoria, por neumonía, y fue ahí inicialmente donde se identificó. El agente patógeno que lo produjo fue un tipo de virus de la familia coronavirus. Las familias coronavirus tienen cuatro cepas. Las cepas alfa, beta, delta y gamma. Y el coronavirus este nuevo es familia del beta coronavirus. Es un beta coronavirus. Se conocen varios coronavirus que afectan al humano. No es nuevo en realidad el hecho de que haya coronavirus que afecten a los humanos. Se han descrito ya 7 diferentes tipos de coronavirus que afectan a los humanos. De repente el más representativo fue primero el SARS-CoV, o SARS-CoV-1, que es el que produjo una pandemia siempre en China, pero en el año 2002. Y también el otro es el coronavirus que se conoce como MERS, que es el MERS-CoV, que es el otro coronavirus que ocasionaba otro tipo igual de síndrome de distrés respiratorio agudo. Este nuevo es el tercer coronavirus que en la actualidad ha provocado enfermedades. Es el SARS-CoV-2. SARS por las siglas en inglés de síndrome de distrés respiratorio agudo, CoV porque es un coronavirus y 2 porque es el segundo de su tipo, y tiene una similaridad filogenética con el primer coronavirus, que fue el que afectó en el año 2002. Y bueno, y se ha visto afectación de pacientes en varios contextos, sea hospitalarios o también en la comunidad. Y ya fue declarado en el mismo 2019 por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de la salud pública, que es de preocupación internacional.
y las cifras pues cada vez han ido aumentando. Sinceramente decir una cifra en específico es un momento, es una cifra inexacta porque esto va cambiando día con día, ¿verdad? Y al momento ya en ese artículo de febrero 25 habían 81.109 personas infectadas. Actualmente ya superamos más de los 100.000. Respecto al coronavirus, podemos ver este artículo del JAMA del 23 de enero del 2020. Habla acerca de algunas características del coronavirus. Hemos podido escuchar incluso grandes políticos, hemos podido escuchar celebridades incluso, o personas influyentes en el mundo político sobre todo, donde dicen que el coronavirus es nada más que una simple gripe. Y este artículo trata de ver algo más de esto, decir que el coronavirus es más que solo una simple gripe, un simple catarro, ¿verdad? Pues hablar un poco de las características inicialmente, que son virus relativamente de tamaño grande, son encapsulados, son virus que son de tipo ARN, y los SARS-CoV son betacoronavirus. Son 4 que son endémicos, aquí podemos ver cuáles son: el HCOV-229E, NL63, OC43 y HKU1, que son endémicos globalmente y dan más o menos del 10 al 30% de las infecciones respiratorias. Sin embargo, los virus, el SARS, que es el virus que ocasionó inicialmente la infección del 2002, tiene una glucoproteína S, S por spike, significa puntas, y es la forma que tiene alrededor, fuera de la cápsula. Y esta glucoproteína S se ve que se une a la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2, que es una glucoproteína y que se encuentra principalmente en el tracto respiratorio inferior. Predominantemente siempre se encuentra en el tracto respiratorio superior. También se encuentra en otros lugares como a nivel de corazón, a nivel renal, y por eso puede ocasionar algún tipo de afectación predominantemente en esos órganos. Y aproximadamente pues se ve que la liberación de virus en su pico es más o menos a los 10 días. Y más que todo ya cuando la mayoría de los individuos estaban hospitalizados. Esto es cierto para el SARS-CoV-1, o solamente conocido como SARS-CoV, que repito fue el que ocasionó la infección en China en el año 2002. Y a medida pues hay que tener cuidado, porque como son virus que afectan principalmente la vía aérea, son virus que se transmiten a través de pequeñas gotas que se producen al hablar, que se producen al toser, que se producen al estornudar, y los aerosoles definitivamente son un medio bastante complicado de poder contener, y para los cuales tenemos que tener algunas precauciones que muy probablemente ya ustedes las hayan visto o las hayan leído en diferentes lugares. Este siguiente artículo es de la revista Nature, que salió ahorita en marzo 17 del año 2020. Habla un poco, y me gusta bastante porque siempre, bueno, sabemos que se surgen las teorías de conspiración de que si el coronavirus fue producido por China, que si fue producido por Rusia, que si fue un invento de los estadounidenses, que si es parte de guerra biológica, si se está utilizando como un arma biológica. Y definitivamente ellos hablan acerca del origen del SARS-CoV-2. Ellos lo que pudieron ver, algunas de las teorías, ellos dicen que es bastante improbable que haya surgido de manipulación laboratorial y que haya podido deberse a un virus modificado del SARS-CoV-1. Es porque se ve que las porciones que se unen al EK2 al parecer no son tan... se ha visto que se debe más que todo a selección natural de virus, selección natural de cepas de virus, y que esto hace muy difícil que pueda deberse a una manipulación laboratorial. Sin embargo, los datos genéticos que se han podido ver, incluso de ver el material genético que tienen el ARN, el SARS-CoV-2,
parece que no se basa, dice el material genético del SARS-CoV, no está basado específicamente en un coronavirus previo. Es decir, que no es un coronavirus previo con modificaciones, sino que tiene una estructura viral bastante diferente, que eso puede demostrar irrefutablemente que el SARS-CoV-2 es un virus de novo. Y más bien los autores de este virus lo que proponen son dos escenarios, como ser, por ejemplo, que haya sido que haya surgido de un huésped natural y que luego tuvo una transferencia zoonótica hacia el ser humano, y luego que puede haber también selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica. Es decir, que muy probablemente el origen sea un origen animal, así como se ha visto en el SARS-CoV-1 y en el MERS. Por ejemplo, en el MERS, que es el síndrome respiratorio agudo del Mediterráneo, se vio que es una infección zoonótica que se da más que todo en la región subsahariana, y el reservorio es los camellos dromedarios, que estas personas de la región subsahariana movilizan mucho, utilizan muchos camellos, que son los camellos dromedarios, que son estos camellos que solamente tienen una joroba, y ellos son los que ocasionan infección o ocasionan transmisión del virus hacia los humanos. Y esa se cree que es la primera teoría que explicaría cómo es que el SARS-CoV-2 en este caso haya pasado de algún otro animal, no es necesariamente el camello, sino de otros animales, como por ejemplo se ha visto que los murciélagos, que es lo que principalmente podemos ver, que también los pangolines, y también de los perros mapaches, son otros tipos de animales que se puede creer que pueden ocasionar, puede ser reservorio, puede haber sido el animal en el cual pudo haber estado el coronavirus inicialmente. Posteriormente, por selección de cepas, igual modificaciones, y una de las características de los virus RNA es que pueden mutar frecuentemente. Entonces esto pudo haber ocasionado un salto de una especie a otra, y posteriormente, cuando se transmitió, pongámoslo de forma teórica, el animal que más se cree del cual pudo haber venido del murciélago, pasó hacia el humano. Entonces luego en el mismo humano, por la gran capacidad mutagénica que tiene el virus, pudo haber tenido selección natural de algunas de sus proteínas, como esa glucoproteína S que se une a la ECA2, y tuvo más de alguna mutación que era bastante afín a la enzima convertidora de angiotensina 2 que está presente en los humanos, y posteriormente eso pudo haber hecho que pasara más de un humano a otro y aumentar la transmisibilidad entre una persona y otra. Entonces lo que explica que no es un virus que está así como generado, sería uno, que no parece que fuera modificación de un coronavirus previamente conocido, y las teorías que se proponen son esas dos: que haya selección natural dentro de un animal y que eso haya ocasionado paso hacia los humanos, y posteriormente selección natural dentro de los humanos que permite una transmisibilidad bastante efectiva entre una y otra persona. Y aquí explican incluso cuál es uno de los reservorios que más se cree que son sus progenitores, y es el murciélago Rhinophilus affinis, que se ha visto que alguno de los coronavirus de los que se han encontrado en estos murciélagos tiene aproximadamente un 96% de parecido genético con el SARS-CoV-2, y por eso se cree que eso es lo que sugiere que puede haber venido desde esa especie, ¿verdad? Y lo que se piensa es que, como les digo, que el SARS-CoV-2 haya saltado hacia los humanos, adquiriendo características genómicas por selección natural, y que permitan que hayan pasado primero de forma no detectada de humano a humano, y posteriormente por estas modificaciones pues aumenta la transmisibilidad. Esto siguiente ya lo hablamos respecto a los camellos dromedarios. Eso es respecto al MERS. Esta es una estructura dada por más o menos la estructura propuesta del coronavirus, o lo que se piensa que el coronavirus cómo está estructurado.
donde tiene un material genético que está enrollado, es un virus de tipo RNA, que también tiene una envoltura que está hecho igual de fosfolípidos, tiene una estructura que es un triplómero de glicoproteína S, que también se llama S porque es spike, es una espiga o una espina, ¿verdad? Y le da el aspecto al coronavirus, esto que parece como que fuera una corona alrededor, y esa proteína, glucoproteína trimérica S es la que se une a la enzima convertidora de angiotensina con gran afinidad, y es por la que se supone que tiene afinidad específicamente con los humanos, ¿verdad? Eso para hablar un poco más del agente etiológico. Ahora sí me interesaría, y yo creo que esta es la parte que tal vez muchos de nosotros vamos a tener con mayor, que vamos a tener que poner un poco más de atención, y es las características clínicas de los pacientes. Esto es de un estudio que se publicó el 7 de febrero del 2020 y habla sobre las características de 138 pacientes hospitalizados con el nuevo coronavirus del 2019 que infectaba una población, como les digo, 138 personas en China. Solo antes, y para aclarar también un poco de conceptos, la enfermedad es la que se conoce como COVID-19, es decir, tener la enfermedad, y el agente causal es el SARS-CoV-2, para que no haya confusión, porque muchas veces escuchamos que dicen, sí, la infección por COVID-19, no, la infección es por un SARS-CoV-2, y la entidad clínica es la que se llama COVID-19, así como el VIH es el agente causal y el SIDA es un estadio clínico de la infección por este agente, lo mismo es SARS-CoV-2 para COVID. Okay, entonces vamos a continuar hablando de esto. Ellos vieron algunos resultados interesantes, que de aquí salen muchas de las cosas que nosotros ahora conocemos. La media de edad de pacientes que ellos pudieron ver infectados con coronavirus fue de 56 años. De esto aproximadamente un poco más de la mitad eran hombres, no hay tanta diferencia. Y la media desde que los pacientes presentaron los primeros síntomas hasta que desarrollaron disnea fue de 5 días. Desde el momento que desarrollaron los primeros síntomas hasta la hospitalización tuvieron 7 días, y desde el momento desde los primeros síntomas hasta que desarrollaron síndrome de distrés respiratorio agudo fue de 8 días respectivamente. Estos pacientes, y esta parte es importante, por eso la estoy subrayando aquí en este momento, es que la mayoría de los pacientes, de los 138, 64 pacientes que representaban 46.4%, tenían por lo menos una enfermedad, una condición médica preexistente. Y ellos empezaron a ver que de los pacientes, los hipertensos, que representaban el 31%, los diabéticos el 10%, pacientes con enfermedades cardiovasculares el 14.5% y neoplasias el 7.2%, eran los pacientes que con más frecuencia de los que se infectaban con coronavirus, esas eran las condiciones médicas preexistentes que ellos tenían. O sea que al parecer la población sí que, al menos en este estudio, la población que tenía algún tipo de condición médica preexistente estaba también bastante afectada. Sin embargo, esto no significa que los pacientes sin comorbilidades no pueden tener coronavirus, porque si ustedes ven la proporción, el 46.4% de estos pacientes tenían una o más condiciones preexistentes, lo que significa que el 53.6% de los pacientes no tenían condiciones médicas preexistentes. Entonces es importante que derribemos este mito de que solamente a los pacientes que tienen condiciones médicas preexistentes son los que van a tener coronavirus, porque esto no es así. Aquí quiero mostrar algunas características clínicas de importancia, porque estos son los síntomas que nosotros con más frecuencia vamos a tratar de ver, y también son los que están puestos como la definición de caso. Esto habla, la primera columna es la totalidad de los pacientes. La segunda columna habla de la totalidad de pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, que se ingresaron a cuidados intensivos, y estos los pacientes que se ingresaron pero que no estaban en una unidad de cuidados intensivos. De esto se pudo ver, quiero que veamos la totalidad sobre todo,
que el 98.6% de la población que se confirmó que tenía coronavirus presentaba fiebre, ¿ok? O sea que siempre hay un pequeño porcentaje que pudiera presentarse sin fiebre, pero en su mayoría es el síntoma que al menos ellos pudieron ver que era el más frecuente. Síntomas como fatiga, es decir, los pacientes que presentan astenia, adinamia, casi el 70% de los pacientes presentaban estos síntomas. La tos seca se presentaba en 59.4% de los pacientes, mialgias 34.8% de los pacientes y disnea en una proporción del 31.2% de los pacientes. Habían otros síntomas que los pacientes sí presentaban en un menor porcentaje, pero que siempre es importante tomarlo en cuenta, como ser expectoración, odinofagia, diarrea, náuseas, mareos, cefaleas y vómitos. ¿Ok? Entonces esto es bastante importante y casi que en la misma proporción se mantiene en los pacientes, la proporción de los síntomas se mantiene en los pacientes, tanto los ingresados en unidad de cuidados intensivos como en los no ingresados en unidades de cuidados intensivos. Luego, respecto a estudios laboratoriales, por clínica entonces debemos de estar bastante vigilantes si los pacientes presentan los síntomas clínicos, fiebre, astenia y adinamia o fatiga, mialgias, también si presentan tos seca, hiporexia o anorexia. Son de las cosas que debemos de estar mucho más vigilantes. Respecto a estudios de laboratorio, durante la hospitalización ellos vieron que los pacientes tenían una marcada linfopenia, es decir, una disminución de forma predominante de los linfocitos. Y al parecer los pacientes que no supervivieron, es decir, los pacientes que se murieron por coronavirus, desarrollaban linfopenia que era mucho más severa a lo largo del tiempo. Respecto a los neutrófilos, empezaron a ver que el conteo de glóbulos blancos y neutrófilos era mayor en pacientes que no sobrevivían la infección por coronavirus que en aquellos que sí sobrevivían. Otra cosa que se podía ver era que los niveles de dímero D eran mayor en los pacientes que fallecían respecto a los que no fallecían. Y similarmente, de forma similar, a medida que los pacientes iban empeorando, ellos pudieron ver también en este estudio de 138 pacientes que la creatinina y el nitrógeno ureico aumentaba, y sobre todo antes de la muerte. Aquí ellos mostraban la tasa el comportamiento de los glóbulos blancos respecto al tiempo. Los glóbulos blancos respecto al tiempo, el que es color amarillo son los pacientes que murieron por coronavirus y los que están en color azul son los pacientes que sobrevivieron a la infección por coronavirus. Y lo que ellos pudieron ver es que los pacientes que no sobrevivieron a coronavirus tenían un mayor conteo de glóbulos blancos, ¿verdad? Respecto al conteo de neutrófilos, lo mismo empezaron a ver en pacientes que no sobrevivieron, que murieron por coronavirus, tenían un mayor nivel de neutrófilos respecto a los pacientes que sí sobrevivieron. Respecto a conteo de linfocitos, los pacientes que murieron con coronavirus presentaron un mayor descenso del nivel de linfocitos respecto a los pacientes que sí sobrevivieron. Y de los pacientes que se murieron tenían una mayor elevación también del dímero D respecto a los pacientes que sí sobrevivieron al coronavirus. Y de la misma forma se pudo ver también que el nitrógeno ureico y la creatinina aumentó en los pacientes que no sobrevivieron, sobre todo a medida que la enfermedad iba empeorando y más que todo cerca del momento de la muerte. Entonces podemos tomar esto como algunos marcadores casi que pueden predecir o algunos datos laboratoriales que nos van a ayudar a evaluar la progresión del paciente y que podemos hasta cierto punto tomar en cuenta como algún factor de riesgo en la mortalidad del paciente. En este otro artículo, que es más adelante vamos a ver la bibliografía, es de una sociedad neumológica,
habla acerca de la medición de algunos marcadores inflamatorios, como ser la procalcitonina. Se vio que la procalcitonina es una sustancia que se utiliza más que todo en el contexto, de sepsis, y que ayuda a determinar si, por ejemplo, la sepsis que el paciente presenta se debe a una etiología bacteriana o a una etiología viral, donde la etiología bacteriana sí aumenta de forma predominante la procalcitonina sérica. Y como lo que pudieron ver ellos es que la procalcitonina sérica medida está normal al momento del ingreso, sin embargo aumenta más que todo en los pacientes que requieren manejo en unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Y también en un estudio que está citando este estudio que vimos arriba, ellos vieron que el dímero de alto y la linfopenia también eran datos predictores de peor pronóstico en estos pacientes. Respecto a la proteína C reactiva, pues todos los marcadores agudos de la inflamación, como ser la proteína C reactiva y también el volumen de eritrosedimentación, también son importantes predictores, ¿verdad? Son datos inespecíficos de inflamación, pero que también se ha visto que hay aumento de la proteína C reactiva. Importante no confundir proteína C reactiva con, que nosotros también le decimos aquí PCR, con la reacción en cadena de polimerasa, que es el estudio diagnóstico para el coronavirus, ¿verdad? Entonces ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, al parecer, el nivel de proteína C reactiva tiene una cierta correlación con el nivel de severidad y con el pronóstico del paciente. Es decir, que a mayor proteína C reactiva hay peor pronóstico, el curso de la enfermedad es más severa y que al contrario. Ahora, para salir de la duda de un solo, el método diagnóstico para coronavirus es una reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa reversa en tiempo real. Es un PCR, ustedes lo van a ver como RT-PCR, reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa reversa en tiempo real. Ese es el método diagnóstico para saber el coronavirus y es la única forma de confirmar el diagnóstico de coronavirus en el momento. Respecto a esto, respecto a los datos clínicos, este es un documento que liberaron la Sociedad de Otorrinolaringología del Reino Unido, NTS Ear, Nose, Throat, UK, United Kingdom, la Sociedad de Otorrinolaringología del Reino Unido, y fue un artículo publicado el 23 de marzo del 2020, donde ellos empezaron a ver que la anosmia, la pérdida del sentido del olfato, dice como un marcador de infección por coronavirus. Y al parecer están empezando a ver algún tipo de las personas que han estado un poco más expuestas a ver pacientes con coronavirus, han empezado a ver incluso que la anosmia se asocia bastante con la presencia de coronavirus y están llamando la atención respecto a esto. No se ha hecho un estudio como tal, ¿verdad? O sea, evidencia científica como tal, pero sí ellos llaman la atención y por eso se los quería comentar, solamente para que lo tuviéramos en cuenta. Y al parecer varios están viendo anosmia. Ellos dicen que a los pacientes que vean pacientes con anosmia tienen que utilizar el equipo de protección personal o EPPs de forma más rutinaria. Entonces habría que esperar a ver más evidencia más adelante a ver respecto a la anosmia y su relación como un dato predictor de coronavirus. Esto para tratar de, como un dato clínico predictor de que el paciente pueda tener coronavirus, aunado a lo que habíamos visto antes respecto a los diferentes síntomas como fiebre, odinofagia, hiporexia o anorexia, mialgias, artralgias y adinamia. El siguiente que les voy a hablar es algo de un artículo de febrero 5 del 2020 que habla acerca de alguna información para clínicos, dicen ellos. Igual les estoy dejando ahí toda la bibliografía para que la puedan revisar después en su tiempo libre, donde ellos hablan algunas cosas como lo que ustedes han visto, el periodo de incubación, que aproximadamente es de 5.2 días, otras bibliografías dicen que hasta 4. Sin embargo, dicen que el periodo de incubación puede ser hasta 14 días y en esos 14 días es que está basado el tiempo de la cuarentena, ¿verdad? Que se dice que tiene que ser pues por 14 días para tratar de cortar ese periodo de incubación donde los pacientes incluso no tienen síntomas y muchos pueden estar presentando en ese momento liberación o pueden ser transmisores incluso del virus.
Por lo mismo el artículo de más adelante que dice que no se queda claro en qué momento empieza la transmisión, y aunque se han reportado que hay casos que producen transmisión en el periodo sintomático, que es el periodo de incubación. Entonces, por eso es que tenemos que tener bastante cuidado al momento de con estos pacientes, en ese periodo de 14 días donde la gente puede ser asintomática y puede hacer sus actividades normales, trabaja, va al banco, va al supermercado, va a las iglesias, se reúne con amigos y potencialmente puede infectar al resto de personas. Yo creo que en esta parte tenemos que hacer bastante énfasis, porque nosotros como personal de salud siempre van a tener el familiar o el vecino o incluso otro colega que le va a decir, bueno, pero si yo no tengo síntomas, ¿por qué tengo que quedarme en la casa? ¿Por qué tengo que quedarme encerrado? El aislamiento solo debe ser para pacientes que tienen síntomas. Y esto no es así, porque podemos ser portadores del virus, estar asintomáticos y poder ser transmisores de agentes incluso durante la fase sintomática. Esto es una guía siempre de ese mismo artículo que dice, y estos criterios prácticamente van a verlos más adelante, que están adaptados en las guías que tenemos actualmente, donde ellos dicen una guía de criterios para algo que ellos le dicen PUI, paciente bajo investigación, es decir, lo que nosotros hablamos ahora como caso sospechoso de coronavirus. Y ellos utilizaron eso, tienen características clínicas que ustedes las pueden ver a la izquierda de su pantalla y riesgo epidemiológico, que es lo que pueden ver a la derecha. A la parte izquierda se juntan una y otra, la característica clínica de fiebre, signos o síntomas de enfermedad respiratoria baja como ser tos o disnea, y un riesgo epidemiológico como cualquier persona, incluido personal de salud que haya tenido contacto cercano con un paciente que tenga un dato laboratorial confirmado, o sea, que sea positivo por coronavirus por un dato laboratorial y en los últimos 14 días del inicio de los síntomas. Como segunda característica clínica, es paciente que tiene fiebre y signos o síntomas de enfermedad respiratoria como ser tos y dificultad respiratoria, y una historia de viaje a la provincia de Hubei en los últimos 14 días. Ahora esto pues se ha extendido, ¿verdad? Ya que muchos más lugares muchos más países tienen infección por coronavirus. Si ven, si no me equivoco, hoy en la mañana estuve revisando y eran 126 países, espero no estarme equivocando, no estar dando un dato incorrecto. Y como tercero, fiebre y signos o síntomas de enfermedad respiratoria como ser tos o dificultad respiratoria que requieran hospitalización, y una historia de viaje a China en los últimos 14 días de inicio de los síntomas. Entonces, si un paciente, si un PUI, si un Patient Under Investigation se confirma, el clínico que lo mira debe notificar al servicio de salud que tenga disponible para que el equipo de prevención de enfermedad también actúe a nivel local. Y ahora veamos nosotros a nivel local qué es lo que tenemos. Ya la Secretaría de Salud ha adaptado también algunos lineamientos para la vigilancia epidemiológica, manejo y control y prevención de coronavirus. Ellos tienen algunas definiciones, y entonces aquí tenemos las definiciones de caso. Lastimosamente no se mira tan bien, pero igual se las voy a decir. Ellos dicen definición de caso sospechoso, que esto es lo que miramos arriba como PUI, como paciente bajo investigación. Ellos dicen que son toda persona que presente fiebre o uno o más síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, fatiga, dificultad para respirar, en los últimos 14 días haya estado en contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19, o tenga un historial de viaje a un país donde hayan casos confirmados, o que haya estado en zonas de transmisión local en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y Atlántida. Y yo creo que ahora tenemos que actualizar un poco ya la definición también a los departamentos de Lloro y también de Colón, que son los otros lugares donde hemos podido ver, y Cortés, perdón. Que ahí tienen en realidad San Pedro Sula, pero debería de ser Cortés. Como caso probable es un caso sospechoso que presente los síntomas como tos, dolor de garganta, fatiga, dificultad para respirar en los últimos 14 días. Esos son casos probables
que haya estado en contacto con un caso confirmado o que presente una prueba negativa por influenza a través de una técnica de biología molecular de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo de transcriptasa reversa en tiempo real. Es decir, que entonces estos son pacientes que han estado en contacto con caso confirmado, pero que tengan las pruebas que están negativas. Y el caso confirmado es todo caso sospechoso o probable en quien se hizo un resultado de PCR-RT y haya salido positivo para SARS-CoV-2, que este es el caso de los 52 casos que nosotros ya conocemos. Luego, hablando eso respecto al diagnóstico, esas son las definiciones operacionales en las cuales nosotros debemos de tomar en cuenta cuando evaluemos pacientes que potencialmente tengan coronavirus. Y ahora ya hablamos de la parte clínica. De la parte clínica deriva la definición de caso, tanto lo que nos mencionaba el artículo que les comentaba acá arriba, este artículo que también es de la JAMA, y lo que dice los lineamientos para la vigilancia epidemiológica, manejo y control del COVID-19. De ahí, de la parte clínica deriva eso. Y me interesaría también que veamos un poco la parte laboratorial acerca del COVID-19. Estos datos están tomados de esta página que se llama radiopedia.org. Es una página de acceso libre, ustedes la pueden ver sin ningún problema. Tienen recursos pagados, sin embargo, poder ver esta parte que vamos a ver nosotros es algo que es gratis. Entonces ellos hacen una pequeña evaluación una pequeña recapitulación de lo que es coronavirus, y otra de la información la vamos a sacar también de este Consejo Internacional de Neumólogos respecto al COVID-19, que de aquí también fue de donde saqué la parte de procalcitonina y de proteína C reactiva, de ese mismo consenso. Esto que vamos a ver primero son las características radiológicas de COVID-19 de acuerdo a la página radiopedia.org, que ellos dicen que los principales hallazgos en la radiografía de tórax y tomografía es lo que vamos a ver en una neumonía típica o en una neumonía organizada. Entonces empecemos por eso. ¿Qué es una neumonía típica? ¿Qué es una neumonía organizada? La neumonía típica es entonces cualquier paciente que tenga neumonía y que tenga un infiltrado inflamatorio parcheado, que más que todo se confina al intersticio pulmonar, y lo vamos a ver más adelante cómo se ven las imágenes, y que más comúnmente es asociado con algunas bacterias atípicas como por ejemplo Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumófila, y también a patógenos virales y patógenos fúngicos que dan estas características de infiltrados parcheados. Y por último, una neumonía organizada se refiere a esta entidad clínico-patológica que se asocia con cambios no específicos en los rayos X, ¿verdad? O que en pacientes que tengan alteraciones radiológicas, clínicas y de las pruebas de función pulmonar que son inespecíficos y que puede ser por cualquier otra causa. Es decir, que son patrones de neumonía típica o de neumonía organizada. Eso es lo que da el COVID-19. Y sin embargo, los estudios de imágenes, ellos mismos reconocen que tiene una utilidad limitada, que tiene una sensibilidad hasta el 18%, más que todo para demostrarlo en rayos X, y en la tomografía al inicio de la enfermedad también tiene una sensibilidad que no es tan buena, pero esto pues disminuye con la enfermedad más avanzada. El hallazgo más frecuente es que sea bilateral, que sea multilobular, es decir, afecta múltiples lóbulos pulmonares y afecta también de forma bilateral a los pulmones. Esas son las características que tenemos que buscar tanto en la rayos X como también en la tomografía. En la radiografía simple lo que vamos a ver son opacidades del espacio aéreo que son difusas y que son parcheadas, es decir, no están circunscritas a un área pulmonar, sino son difusas en ambos pulmones, en los varios lóbulos pulmonares, y son de forma asimétrica. Eso es lo que dice Radiopedia, y esto último son lo que está en el consenso de neumólogos, donde dice que podemos encontrar hallazgos en la rayos X que no son específicos y que en las fases iniciales puede incluso el estudio estar normal, que las características más comunes de las rayos X es que sean lobares, multilobares y bilaterales, y la característica es consolidaciones, como esto que podemos ver acá. No sé si quisiera ponerles de la página del navegador, solamente lo abro, ¿verdad? Sí. Perfecto.
Quiero hacerlo un poquito más interactivo, solamente si me permiten un ratito, entrar a Radiopedia. Ok, aquí lo que quiero enseñarles es que veamos, esta es la página de Radiopedia, donde ustedes pueden entrar y mirar específicamente lo de coronavirus. Esto ustedes lo pueden hacer en su tiempo también, no hay ningún problema. Vamos a entrar a ver acerca de qué dice de coronavirus. Okay. Lo que me interesa que veamos son ellos mismos les tienen los casos donde ustedes pueden ver incluso las imágenes. Solo quisiera darle un poquito más de zoom a la página. No pude hacer como quería, pero está bien. Lo que quiero es que nos fijemos en esta parte, en la parte, sí, pero no aumenta la paja, yo creo, ahora sí, yo creo que sí. Es que lo que quiero ver es esto, es lo que quiero que veamos. Eso siguiente que les quiero enseñar son cortes tomográficos que de repente nos van a dar un poquito más de información para que sea un poquito más dinámico. Entonces vamos a empezar, hagan cuenta y caso que eso que estamos viendo en ese momento es la pared anterior del tórax del paciente, y a medida los cortes se están haciendo de la parte anterior hacia la parte posterior del paciente. Es casi como que el paciente nos estuviera viendo de frente y estuviéramos haciendo cortes que se alejan hacia la espalda del paciente. Y entonces ahí podemos ver las costillas, el esternón, empezamos a ver ya la silueta cardíaca, y en los pulmones. Esta es una tomografía contrastada. Podemos ver el aspecto, cómo se van viendo parches a nivel del pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, que también afectan el lóbulo inferior, y también empezamos a ver algún tipo de consolidación en el pulmón derecho, en la base pulmonar derecha. Aquí tenemos otro. Ahí sí. Ok. Aquí podemos ver otro caso, como los consolidados no guardan un patrón como tal, son difusos, son bilaterales, afectan a ambos lóbulos, ambos pulmones y varios lóbulos del mismo pulmón incluso. Incluso podemos ver hasta la parte ya posterior del tórax, cuando ya la ventana no nos abarca, podemos ver, esto es aquí, esta es la pared anterior, y venimos aquí hacia abajo haciendo los cortes hacia la espalda, hacia donde empezamos a ver las diferentes lesiones parcheadas hasta llegar a la columna vertebral y la porción posterior de las costillas. Lo mismo podemos ver entonces en un corte horizontal. Vamos a esperar a que cargue. Aquí podemos ver también cómo podemos ver eso que vemos ahí es el diafragma. La porción que ven a la izquierda de su pantalla es la parte derecha del paciente, la parte que ven a la derecha de su pantalla es la parte del pulmón izquierdo del paciente. Esto es como que estuviéramos viendo un paciente si estuviera acostado sobre una cama y nosotros estuviéramos hacia los pies del paciente, y así estamos viendo la anatomía del paciente, como que estuvimos viendo desde abajo hacia arriba. Y podemos ver exactamente lo mismo que habíamos visto. Aquí están marcados los vasos sanguíneos porque es un estudio contrastado, pero sí se pueden ver infiltrados, incluso pueden ver en esta parte diferentes infiltrados, son más pequeños, pero son bilaterales, un poco más discretos, sin embargo siempre presentan infiltrados. Eso que ven ahí, eso ya es la cúpula del diafragma, la cúpula derecha del diafragma, pero sí se pueden observar definitivamente que las lesiones. ¿Verdad que ustedes pueden darse gusto viendo imágenes radiológicas? Aquí también tenemos
rayos X del tórax de los pacientes, donde podemos ver que se ven lesiones bilaterales, donde se ven lesiones difusas, casi como parches bilaterales. Este es un paciente que ya tiene una patología de base. Podemos ver que a nivel del esternón impresiona que fuera la cicatriz del cierre de una esternotomía. Pueden ver ahí como pequeños círculos, que esos son la cirugía de la esternotomía que se hizo, y los infiltrados bilaterales parcheados que el paciente puede tener. Entonces esas son algunas de las características. Como les digo, después ustedes ya con su tiempo pueden checar perfectamente, pueden checar el tipo de lesiones. Vamos a regresar a las que yo les tenía preparado. Lo que pasa es que no se miren tan buena calidad, por eso les estoy poniendo la otra imagen de Radiopedia para que lo puedan ver directamente. Entonces podemos ver las lesiones. Aquí tenemos otro ejemplo de una lesión parchada, bilateral, intersticial, diferente definitivamente a lo que pudiéramos ver nosotros en un paciente con un edema agudo de pulmón, completamente diferente. En este otro paciente igual se pueden ver lesiones que son bilaterales, que son difusas, no tan bien definidas, no se observan como un consolidado como tal, sino se observan como parcheados. Estas lesiones incluso no guardan una relación con la afectación de un lóbulo en específico. Por ejemplo, podemos ver en esta última rayos X cómo se observa en la porción lateral de ambos lóbulos pulmonares, ¿verdad? Eso prácticamente en la rayos X. En la tomografía computarizada lo que vamos a ver es un aspecto en vidrio esmerilado, que son como se ve un vidrio esmerilado, un vidrio despulido, y son lesiones que son bilaterales, subpleurales, de predominio periférico. Se puede ver consolidación del espacio aéreo, se puede ver engrosamiento broncopulmonar y bronquiectasias por tracción. Esto pues es algo que compete más que todo a los radiólogos. Sin embargo, es algo que sí podemos ver, más o menos como podemos ver en esta imagen, donde la afectación viene siendo pues bastante periférica, subpleural, ¿verdad? Como lo comentábamos anteriormente. Incluso acá podemos ver nosotros lesiones bastante dramáticas que son bilaterales, difusas, ¿verdad? Incluso podemos ver algunas lesiones atelectasias que son consolidados del tejido pulmonar, lo que podemos ver acá. Y esto puede hacer tracción incluso de algunas otras estructuras anatómicas. Definitivamente en esta imagen se observa mucho mejor la atelectasia basal del lado derecho, y también podemos observar cómo puede haber retracción o cierto pinzamiento de los hemidiafragmas. Esas son las características que nosotros podemos ver. Me gustó esta parte a nivel de la tomografía. Tal vez esto pues puede hacer un poco competir más un poco a los radiólogos, pero sí es importante siempre saberlo, porque muchas veces no quiero que nos tome por sorpresa ver una imagen. Ellos, Pan et al, ustedes pueden ver ahí el nombre de los autores, que describieron cambios tomográficos en 21 pacientes que tenían enfermedad de leve a moderada y que se recuperaron de la enfermedad, y pudieron describir más o menos 4 estadios desde el punto de vista radiológico. Primero, un estadio temprano que se da de 0 a 4 días después del inicio de los síntomas, en el cual hay opacidades en vidrio despulido, opacidades en vidrio esmerilado, que tienen una distribución más que todo subpleural y que involucran predominantemente los lóbulos inferiores. Y algunos pacientes en este momento de los 0 a 4 días de inicio de los síntomas incluso pueden tener datos tomográficos normales, es decir, tomografías normales. Luego ellos describen, después de la etapa temprana, una etapa progresiva, que es de 5 a 8 días después del inicio de los síntomas, y los hallazgos, ellos mencionan que usualmente es una evolución rápida, donde hay ya involucramiento de ambos pulmones, hay cambios en vidrio despulido en varios lóbulos de ambos pulmones y consolidación de los espacios aéreos. Eso es de 5 a 8 días. Luego una etapa pico, un estadio pico, que es de 9 a 13 días del inicio de los síntomas, donde la consolidación se vuelve incluso más densa
y está presente casi en todos los casos, y otros hallazgos son marcas parenquimatosas residuales ya cuando empieza a haber algún tipo de resolución del cuadro. Y después de 14 días de inicio de los síntomas, una fase absortiva, la cual ya no se observan patrones en vidrio, todavía hay patrones en vidrio despulido, pero el resto de los patrones empiezan a desaparecer. Casi que pudiéramos verlo un poco parecido o hacer un poco la analogía con los cambios radiológicos o radiológicos o tomográficos que podemos ver en la neumonía. ¿Okay? Respecto al ultrasonido pulmonar, porque sé que probablemente los que estén en otros países tengan acceso, en otros países están haciendo incluso ultrasonidos pulmonares para darle seguimiento a los pacientes. Ellos dicen que los hallazgos ultrasonográficos no son específicos para coronavirus, igual como los cambios anteriores tampoco no son del todo específicos para coronavirus. Se tiene poca información al respecto hasta el momento sobre esto, sobre utilizar ultrasonido. El beneficio que puede dar el ultrasonido es que sí se puede usar se puede hacer al lado de la cama del paciente y no hay necesidad de movilizar al paciente hacia otro lado, pensando en reducir el riesgo de infección de otras áreas hospitalarias. Y algunas de las cosas que pueden encontrar son líneas pleurales irregulares, áreas subpleurales de consolidación y áreas blancas pulmonares o líneas B que son anchas. Eso es lo que ellos mencionan. Sin embargo, pues habría que ver los países que están haciendo ultrasonido pulmonar qué datos puedan aportar de repente a la utilidad del ultrasonido pulmonar en el contexto tal vez de seguimiento de pacientes no intubados o seguimiento de pacientes que están acoplados a ventilación mecánica. Y la parte del manejo clínico del paciente, es decir, qué vamos a hacer con un paciente que sí cumpla la definición operativa de coronavirus, mientras de repente está esperando un diagnóstico o incluso cuando ya tiene un diagnóstico por coronavirus confirmado, y qué vamos a hacer con un paciente a medida que va empeorando, cuando está ya grave y ocupa ventilación y cuando está grave y está chocado. ¿Verdad? Entonces la Surviving Sepsis Campaign, que esta es una organización que se encarga de hacer las guías de sepsis y la Sociedad Crítica de Medicina, la Sociedad de Medicina Crítica de América, ellos hicieron esta Surviving Sepsis Campaign y adaptaron guías de forma bastante rápida, de hecho, para el coronavirus. En general, el paciente que tenga coronavirus y no esté grave, es decir, el paciente que solamente tenga síntomas, la fiebre, las mialgias, la adinamia, hiporexia, odinofagia, estos pacientes las medidas son principalmente de sostén. Entonces las medidas tienen que ser analgésicos, principalmente acetaminofén o paracetamol, hidratación abundante, reposo, alimentación balanceada, la compensación de las comorbilidades, es decir, que el hipertenso se mantenga en metas de presión arterial menor de 140/90, que el diabético se mantenga con una glucosa en ayunas entre 80 y 130, y todas las comorbilidades del paciente que siga tomando sus medicamentos de forma regular. Es prácticamente medidas de sostén, lo mismo que haríamos nosotros en cualquier otra patología como influenza, como un catarro común. Hay pacientes que sí van ameritando, es decir, a medida que el paciente va empeorando, va haciendo algunos síntomas como dificultad respiratoria, respecto a que si empieza a hacer choque, si empieza a tener hipotensión, hay otras cosas que debemos de ir tomando en cuenta. Y aquí estas son las recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign respecto a la fluidoterapia. Ellos lo que dicen es que, bueno, ¿qué parámetros debemos de utilizar para evaluar el paciente que tiene choque? Dice acá algunos parámetros que debemos de tomar en cuenta, como ser, por ejemplo, la temperatura corporal, es decir, la clínica. Eso es lo principal que nosotros debemos de tomar en cuenta. La temperatura corporal, debemos de ver el tiempo de llenado capilar del paciente, debemos de hacer mediciones de algunos marcadores, como por ejemplo el lactato. Y esto más que todo, tomar esto más que parámetros estáticos, es decir, que tienen mucho más peso estos parámetros que de repente tomar como tal la presión arterial en un momento o la frecuencia cardíaca en un momento puntual, ¿verdad? Y también se debe tomar esos mismos parámetros como la temperatura de la piel, el llenado capilar, respecto a saber si el paciente está respondiendo o no cuando nosotros le demos líquidos.
Entonces, es decir, un paciente que tenga datos de choque, un paciente con coronavirus que potencialmente pueda hacer choque, lo que va a tener son, por ejemplo, frialdad corporal, el tiempo de llenado capilar lento, mayor de 3 segundos, niveles de lactato aumentados, y la respuesta la vamos a evaluar de la misma forma cuando nosotros pongamos líquidos. De la misma forma debemos de evaluar siempre la temperatura corporal, el llenado capilar y la medición del lactato de acuerdo a lo que dice la Surviving Sepsis. Ellos dicen para los pacientes en quienes vamos a hacer reanimación, que tengan coronavirus y tengan choque, es decir, si tenemos un paciente hipotenso, ellos sugieren que tengamos, ahí lástima que sale cortado, que tengamos una estrategia de líquidos de forma conservadora, es decir, no se deben de poner bolos grandes de líquidos, no se deben de, por ejemplo, poner cargas de 1000 ml de solución salina, 1000 ml de Hartmann. Definitivamente son mejor métodos de líquidos conservadores, mejor hacer algo que se llama mini retos, ponerle 250 ml de líquidos a los pacientes y posteriormente evaluar los parámetros que dijimos como temperatura corporal, tiempo de llenado capilar, ¿verdad? Y eso es lo que ellos sugieren, incluso dejar los líquidos de mantenimiento del paciente, los podemos calcular a 30 ml por kilo. O los pueden calcular también, bueno, los pediatras lo pueden hacer con Holiday Cigar, ¿verdad? Eso es lo que ellos recomiendan. Es decir que, ¿por qué se hace esto? Porque se ha visto que los pacientes en quienes nosotros ponemos bastantes cargas de líquido, es decir, ponemos 1000 ml y luego volvemos a cargar con 1000 ml y volvemos a cargar con 1000 ml, son pacientes en quienes la sobrehidratación es más deleteria que la deshidratación. Entonces son pacientes que más rápido llegan a ventilación mecánica, pacientes que más rápido hacen insuficiencia respiratoria, así que no debemos de ser tan agresivos respecto a la hidroterapia en la fluidoterapia en estos pacientes. Ok, ¿y qué es lo que ellos sugieren también? Esta parte es bastante importante. Ellos dicen que ellos sugieren que utilicemos soluciones cristaloides balanceadas o de preferencia a soluciones cristaloides no balanceadas. Y este es un tema que pudiera ser un tema aparte, hay bastantes especialistas que sí hacen mucho énfasis en esto. Las soluciones cristaloides, que esto estamos hablando solución salina, solución Hartmann, lactato de Ringer, no son todas iguales. Hablamos algo de lo que son soluciones cristaloides balanceadas, que no es lo mismo que soluciones isotónicas, es decir, la solución salina es una solución isotónica, es decir, la molaridad total de la solución es muy parecida al plasma, sin embargo, cada uno de los componentes no se parecen al valor que tienen los componentes en nuestro organismo. Por ejemplo, si vemos el sodio, la solución salina tiene una composición de 154.000 equivalentes por litro y nuestro cuerpo tiene un sodio de entre 135 a 145. Entonces la solución salina al 0.9% no es una solución balanceada, es una solución, de hecho es isotónica, pero no es balanceada. Una solución balanceada sí sería el lactato de Ringer o el Hartmann, que sí tienen una composición de electrolitos, de sodio, de cloruro, que es más parecida a la composición de nuestros líquidos corporales. Si ustedes se fijan, muchas de las evidencias son evidencias débiles y son evidencias que son datos que están extrapolados de otras investigaciones en otros contextos, en investigaciones de pacientes con infecciones bacterianas, ya que coronavirus pues hay muchas cosas que definitivamente no se han estudiado. Ok, y la misma guía dice que ellos están en contra de utilizar gelatinas, de utilizar almidones, que son los otros tipos de soluciones de reanimación, que son las soluciones coloides, ya no las cristaloides, sino la solución de gelatina, el starch, que es el almidón, ¿verdad? Y los dextranos. Ellos están en contra de utilizar ese tipo de soluciones para reanimar a los pacientes, ya que no han demostrado ningún beneficio. Y ellos dicen que tampoco no debemos de utilizar albúmina como una solución para reanimar a los pacientes de forma inicial. Se puede utilizar mucho más adelante. Entonces, resumen, seamos
conservadores con los líquidos de los pacientes que tengan coronavirus y que estén en choque, incluso de los pacientes en quienes consideramos dejarles líquidos de mantenimiento. No es una fórmula de cocina dejarle a los pacientes 1000 ml cada 12 horas. Se debe mejor hacer un cálculo, 30 ml por kilo, y eso sale cuánto líquido ocupa el paciente para 24 horas. O calculamos la superficie corporal del paciente y se pasan 1500 ml por cada metro de superficie corporal que el paciente tenga. Entonces se calcula superficie corporal total y eso se multiplica por 1500 ml y ese valor es la cantidad de líquidos que debemos de darle a un paciente para 24 horas. ¿Ok? Luego, respecto a si el paciente ya no recupera presión arterial utilizando líquidos, ¿qué debemos de utilizar? Bueno, aminas. ¿Qué aminas debemos de utilizar? Norepinefrina. Es la amina que se debe utilizar de primera línea, como en todo paciente con sepsis, y se debe preferir frente a otros agentes. Es decir, que todos los hospitales regionales o todos los centros donde potencialmente se van a manejar pacientes con coronavirus deberían de tener disponible norepinefrina como un agente inicial para dar en los pacientes que no tengan, que tengan, por ejemplo, choque, que no responda a los líquidos inicialmente. En caso de que no se tenga norepinefrina, lo que se sugiere es que se ponga vasopresina o epinefrina como un agente alternativo y que se debe preferir sobre otros agentes vasoactivos. Ellos recomiendan no utilizar dopamina si no hay norepinefrina disponible, que esa es la otra amina que tenemos casi que disponible en nuestros regionales cuando no tenemos norepinefrina. ¿Y qué más? Y si hay que agregar un segundo agente, es decir, tenemos un paciente con norepinefrina o con epinefrina y no responde a las medidas de líquidos, a la infusión de vasopresores, entonces debemos de utilizar como un segundo agente agregado a esto, utilizar vasopresina. Si no podemos lograr la presión arterial media meta, y esta es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, que hay una presión arterial media que nosotros debemos de tomar en cuenta, es decir, para la meta de presión arterial calculamos la PAM y la presión arterial media tiene que ser entre 60 y 65, esa es nuestra meta como presión arterial media en estos pacientes. Y bueno, si el paciente tiene disfunción cardíaca, incluso a pesar de tener norepinefrina y líquidos de reanimación, entonces debemos agregar dobutamina además de la dosis de norepinefrina, porque acuérdense que la dobutamina actúa principalmente en los receptores beta 1 y por lo cual ayuda a mejorar la contractibilidad del miocardio. ¿Qué más? Lo que ellos recomiendan respecto a si usar esteroides, porque puede ser alguna duda que les surja algunos de ellos, es la Surviving Sepsis Campaign dicen que es mejor no usar esteroides o usar esteroides a dosis bajas. Es decir, que deben de utilizarse una dosis de 200 miligramos de hidrocortisona al día y administrarlo o en una infusión o en dosis intermitente. Así que ellos no recomiendan utilizar hidrocortisona o utilizar esteroides de forma liberal, porque eso es algo controversial, ¿verdad? Pero ellos recomiendan que si van a usar dosis bajas y en todo caso no utilizarlas. Perfecto. Entonces ellos sugieren respecto al oxígeno, ok, ¿cuánto de oxígeno, a partir de cuándo vamos a utilizar oxígeno y cuánto es nuestra meta de tener de oxígeno a los pacientes? Entonces, Surviving Sepsis Campaign le dice que hay que utilizar oxígeno suplementario solo si la saturación, si la oximetría tiene menor de 92%. Y utilizar oxígeno suplementario, dice que ellos sugieren cuando está menos de 92, pero es recomendada cuando es menos de 90. Es decir, que en 92 ustedes pudieran utilizar oxígeno y eso no está mal, pero donde sí ya tienen que utilizarlo es si el paciente tiene una oximetría menor de 90. Así que la oximetría es otro dato que nos puede ayudar a la evaluación clínica de nuestros pacientes. En los pacientes que ya tienen insuficiencia hipoxémica, es decir, que tienen una saturación de oxígeno menos de 90, frecuencia respiratoria alterada, estado de la conciencia alterado, ellos recomiendan que se use oxígeno suplementario hasta tener una saturación de oxígeno no mayor de 96. Con tal ustedes mantengan su paciente mayor de 90, están perfectos, no ocupan llevarlo al 100%, ya que el oxígeno también tiene efectos deleterios, entonces nunca llevar un paciente que le tenemos oxígeno suplementario más de 96%. Y aquí vamos, ok, los pacientes que empiezan a desarrollar insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, que se caracteriza por
falta de oxígeno, que eso es principalmente lo que ocurre en el coronavirus, ellos lo que sugieren es utilizar una cánula nasal de alto flujo, que es eso lo que ustedes miran que dice HFNC, es High Flow Nasal Cannula, cánula nasal de alto flujo. Estos son sistemas, hay un sistema que se llama ERVO, AIRVO, ese sistema ERVO es un sistema de oxígeno de alto flujo, no son puntas nasales, no es mascarilla reservorio, ninguno de esos son sistemas de oxígeno de alto flujo y se prefiere dar eso sobre la oxigenoterapia convencional. Sin embargo, tomen en cuenta que ese es un sistema que tiene unas puntas nasales que van a alto flujo, tiene que tener incluso más de 15 litros por minuto el dispositivo que le va a dar oxígeno. Y una de las desventajas que se ve es que con ese oxígeno de alto flujo podemos aerosolizar secreciones de los pacientes. Entonces puede ser que aumente un poco más el riesgo de que el paciente libere partículas y que pueda infectar al resto de pacientes. Se pudiera preferir de repente utilizar este tipo de sistemas en un sitio o en un lugar donde nosotros tengamos disponibles cuartos de presión negativa. En este tipo de lugares sí podemos utilizarlo. Entonces esos sistemas sí existen en Honduras. Yo al menos personalmente no los he visto en un hospital público, pero sí se pueden utilizar en estos pacientes. La otra cosa es que también está el sistema de mascarilla no invasiva. Ustedes probablemente han visto imágenes de pacientes con cascos, que esa es una ventilación no invasiva con un casco. Sin embargo, también se puede utilizar a través de mascarilla. No se recomienda, ya que también esto pueden aerosolizar secreciones y poner un poco más en riesgo. Así que no se recomiendan el sistema de ventilación no invasiva. Dentro de lo que cabe, pues tratar de no utilizar, pues en nuestros contextos, si tuviéramos de repente un lugar a donde tuviéramos un cuarto con presión negativa, utilizar el sistema de alto flujo, pero si no, definitivamente que no. Incluso la misma guía del Surviving Sepsis les dice, bueno, cuando el paciente tiene indicación de intubación endotraqueal, pues definitivamente hay que hacerlo, es decir, este es un paciente que tenga una insuficiencia respiratoria, que tenga alteración de la conciencia, que no pueda mantener la vía aérea por sí mismo. Estos pacientes hay que realizar intubación endotraqueal, teniendo los cuidados, obviamente, que ya les voy a mencionar más adelante. Si el paciente no tiene necesidad de intubación endotraqueal, pero tolera oxígeno suplementario, ponerle oxígeno suplementario, sea con puntas nasales, que no deben de colocarse a más de 5 litros, ya que no dan más FiO2, aunque los pongamos más, podemos poner unas puntas nasales y ustedes le suben al flujómetro a 10 litros por minuto, no están dando más oxígeno, solamente secando más la mucosa. Y si después de unas puntas nasales a 5 litros no logramos suficiente aporte de oxígeno, hay que pasar a otro sistema, o una mascarilla de Venturi o una mascarilla con reservorio, que dan sí un poquito más de FiO2. En caso que el paciente no tolere oxígeno suplementario, entonces considerar, el mismo flujograma lo dice, que se debe de considerar una cánula nasal de alto flujo, y en caso que el paciente no lo tolere o no esté disponible, entonces definitivamente hay que intubarlo. ¿Ok? Respecto a ese oxígeno, creo que eso es lo que debemos hacer. Lo siguiente queda un poquito más de ventilación, pero no quiero aburrirlos mucho y quiero que pasemos a otra cosa, que pasemos un poquito más adelante a hablar de algunas otras cosas que les quiero mencionar. Okay. Respecto a los pacientes que desarrollan fiebre, lo que ellos dicen es que hay que utilizar acetaminofén o paracetamol para el control de la temperatura, a no usar ningún tipo de tratamiento. Es decir que definitivamente debemos de utilizar acetaminofén o paracetamol, que es lo que mencionaba, no ibuprofeno. Ya más adelante les voy a mencionar por qué. Hay que tratar de utilizar en los pacientes
refieren, bueno, que se ha estudiado el lopinavir, ritonavir, que igual son medicamentos antirretrovirales que se utilizan para el VIH, pero ellos no sugieren utilizarlo. Hay algún tipo de estudios o evidencia que dice ahí de utilizar lopinavir, ritonavir. Sin embargo, todavía no hay suficiente evidencia de peso como para utilizarlo de forma rutinaria con los pacientes. Y no hay evidencia suficiente para dar una recomendación de usar otros agentes antivirales, como por ejemplo utilizar oseltamivir. No hay ninguna evidencia que sugiera que debemos de utilizarlo. Respecto al uso de cloroquina, hidroxicloroquina, que ya vi que lo preguntaron, al momento no hay ninguna evidencia de peso, al menos como para que aumente la necesidad de utilizar o sea tan importante como para utilizar cloroquina o hidroxicloroquina en pacientes críticamente enfermos que tengan coronavirus. Yo sé que es una duda que les está surgiendo bastante, están viendo algo de evidencia conflictiva. Hay lugares que sí están estudiando el uso de estos medicamentos, pero todavía no hay suficiente evidencia como para utilizarlos de forma rutinaria. ¿Por qué se dice que como no hay suficiente evidencia? El problema es que la gente corre a las farmacias a comprar fosfato de cloroquina, a comprar hidroxicloroquina, y el problema es que se van a desabastecer para las otras enfermedades que sí está probado que tienen beneficio, como la malaria, los pacientes con lupus o con alguna otra enfermedad autoinmune. ¿Por qué se piensa teóricamente que la cloroquina ayuda? Bueno, en esta parte de acá se los tengo subrayado, porque la hidroxicloroquina pues se ha visto que inhibe la acción de SARS-CoV-2 in vitro, ¿verdad? Y se piensa que el efecto inmunomodulador que tiene la hidroxicloroquina y la cloroquina puede ayudar a de repente que los pacientes no hagan cuadros tan severos. Eso es algo teórico, no es algo que está como tal probado. Se cree que teóricamente esa es la razón por la cual se debería de utilizar cloroquina o hidroxicloroquina. Otra duda que sé que muchos van a tener es acerca del uso de IECAS y ARA2, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Lo que se ha visto es que hay algunas, bueno, se empezó a ver que en los pacientes, como se los mencioné al inicio, los pacientes con hipertensión es uno de los que más pueden tener infección por coronavirus dentro del grupo del estudio de 138 pacientes que mencioné al inicio. Los que tenían comorbilidades eran casi el 50%, el 46%, y de estos la mayoría eran hipertensos. Y algunos empezaron a pensar que tal vez había algo que ligara el uso de IECAS y ARA2 con la necesidad con la morbilidad. Y esto porque, como les decía al inicio, cuando hablamos del virus, la proteína, la glicoproteína S, que es a través de la cual se une el virus a los seres humanos, que S es por spike, esta S se une a la enzima convertidora de angiotensina, a la ACE2, a la ECA2, ¿verdad? Y se cree que al dar IECAS y ARA2, al parecer ellos creen que bloquea la angiotensina, que es en realidad la la enzima convertidora de angiotensina, la ECA1, y supuestamente debería de aumentar, o teóricamente lo que muchos piensan es que aumenta la expresión de ECA2, y como la ECA2 es a la que se une la glucoproteína S del SARS-CoV-2, se cree que esta es la forma por la cual teóricamente aumenta la morbilidad, ¿verdad? Y sin embargo, lo que se ha visto es que pues, la ECA2 actúa como un contrabalance a los efectos de la ECA. La ECA lo que hace es convierte angiotensina 2 usando como sustrato angiotensina 1, y la ECA2 más bien convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,7. La angiotensina 2, como su nombre lo dice, angiotenso, aumenta la tensión de los vasos sanguíneos, entonces tiene un efecto vasoconstrictor, y la angiotensina 1,7, que es lo que produce la ECA2, más bien da el contrario, da vasodilatación. Y al parecer lo que hace es que sí, aumenta la vasodilatación en el lecho vascular. Entonces se ha visto que en realidad, ya al haber hecho estudios, se ha visto que en realidad no aumentan, o los estudios así de forma preliminar, se ha visto que no aumentan la mortalidad del uso de IECAS y ARA2, no está
está dicho como tal que a los pacientes hay que quitarles el YECA y ARA2. De hecho, la posición de la Sociedad Europea de Cardiología respecto al uso de YECAs y ARA2 es que a los pacientes no se les debe de quitar su YECA y ARA2, y esto puede significar un problema de salud pública, ya que los pacientes, si les quitamos el YECA o ARA2, pues tienen que salir a la farmacia, salir a donde su médico, buscar cambio de medicamentos, potencialmente se puede complicar su enfermedad de base, esto hacerlos más propensos a que se enfermen por coronavirus al tener, o a que hagan complicaciones, más graves al infectarse con coronavirus, por lo cual al menos la Sociedad Europea de Cardiología no recomienda que se haga cambio de YECA o ARA2. Entonces no se debe descontinuar ni hacer cambio en los pacientes, así de sencillo. Solamente son daños de forma teórica, no se ha comprobado nada. Respecto al ibuprofeno, pues que ya sé que es alguna de las preguntas que hicieron, pues empezaron a ver que, dijo un investigador de Reino Unido, que se llama Paul Little, ahí ustedes lo pueden ver, de la Universidad de Southampton, que él dijo que había una buena evidencia, sin embargo no se dice cuál es, que el uso prolongado, que la enfermedad prolongada y las complicaciones de infecciones respiratorias pueden ser más comunes cuando se utilicen AINES en pacientes que tengan enfermedad respiratoria o complicaciones sépticas y complicaciones cardiovasculares. Entonces se cree al momento que el ibuprofeno tiene capacidades antiinflamatorias que aturden el sistema inmune y por lo tal pueden enlentecer el proceso de recuperación del organismo. Entonces, por esta forma se considera que el ibuprofeno puede agravar un poco el cuadro de coronavirus, a pesar que el paracetamol o el acetaminofén al parecer no lo hacen, ¿verdad? ¿Qué más? Y se cree también que algunos incluso dicen de que algunos médicos, incluso hay un médico francés que está más bien a favor de utilizar ibuprofeno, porque dice que el ibuprofeno bloquea las vías del ácido araquidónico y puede disminuir la producción también de citoquinas inflamatorias y puede evitar algo que se llama un choque de citoquinas, que se supone que es una respuesta inmune exagerada que pudiera conducir a daño orgánico. Entonces hay evidencias tanto a favor como en contra, hay muchas cosas que todavía no están escritas, pero parece que al momento lo más prudente será sí disminuir el uso de ibuprofeno. Quiero ver qué otra pregunta. Yo creo que ya hablamos de todo, solo hablamos de reinfección, es lo único que me hace falta hablar. Pues la reinfección, eso es algo que se está tomando en cuenta. Al parecer hay, por la alta mutagenicidad que puede tener el coronavirus, como lo mencioné al inicio, son virus de tipo ARN. En la replicación hay muchos errores de replicación del virus y esto puede ocasionar cambios de un par de base por otra, lo cual le da una alta mutagenicidad. Entonces al parecer sí pueden haber incluso cepas dentro del mismo SARS-CoV-2 que puedan infectar al mismo paciente incluso, o puedan infectar a un paciente que ya haya tenido coronavirus por una cepa que pueda ser algo diferente. Entonces esa es una cosa que todavía no es una situación que no se ha dilucidado completamente. Es una situación que debe de tener un poco más de investigación y, como les digo, sí debemos de tener un poco de paciencia porque hay algunos datos informativos, científicos que todavía no se tienen, que debemos de, como les decía al inicio, esta es una enfermedad que casi nos obliga a estar revisando los recursos bibliográficos a diario, estar buscando dónde hay nueva evidencia de coronavirus y adaptarlo a nuestro contexto y también al contexto mundial y al contexto local. Bueno, y hablando del contexto local, pues nosotros tenemos 52 casos de coronavirus. Hoy fue reportado un fallecimiento de un paciente por coronavirus procedente de Villanueva Cortés. Y otra de las dudas que surge, que no las puse aquí en los datos que les estaba poniendo, pero sí es importante hablarlo, es respecto a el tipo de uso de equipo de protección, y es el EPP, el equipo de protección personal, que debemos de utilizar en el diferente contexto clínico. La misma guía de la Surviving Sepsis Campaign dicen qué cosas son las que tenemos que hacer para cada
¿Qué equipo de protección debemos de utilizar? Ellos dicen que, por ejemplo, si vamos a ver población en general, debemos de utilizar una mascarilla quirúrgica, no debemos de utilizar algún tipo específico de mascarilla, ni siquiera mencionan la N95, incluso esas son las indicaciones que la OMS da. Si estamos, por ejemplo, vamos a tener contacto con un paciente al momento de tomarle un hisopado o vamos a hacer un procedimiento que potencialmente puede generar partículas, debemos de utilizar sí mayor equipo de protección personal, una mascarilla N95 o una FFP2, algún otro tipo de dispositivo que filtre sí partículas, incluso protegernos también los ojos con gafas para evitar la infección con partículas. También para hacer algún otro tipo de procedimiento que pueda generar partículas, como por ejemplo al hacer una endoscopía, al hacer un ecocardiograma transesofágico, al hacer una broncoscopía, debemos de tener todo este equipo de protección. Incluso si nosotros vamos a hacer la intubación de un paciente, debemos de tener todo el equipo de protección, goggles, gafas, una mascarilla que proteja contra partículas como N95, FFP2 y también, si se puede, usar un escudo facial, utilizar traje definitivamente. Eso prácticamente, y algunas medidas que creo que han podido ver y que yo creo que es importante recalcarlas para nosotros como personal de salud que estamos en contacto con pacientes potencialmente infectados, que ahora por ese tiempo, lo diseminado que están la cantidad de casos, podemos tener contacto con muchos pacientes. Al llegar a casa hay algunas medidas de protección que debemos de tener cuando llegamos a nuestra casa, como ser, por ejemplo, toda la indumentaria que nosotros utilicemos, estetoscopio, otoftalmoscopio, efigmomanómetro, no meterlo en nuestra casa. Debemos, por ejemplo, de evitar el uniforme que andamos, dejarlo afuera de la casa, tratar de ponerlo en un cesto de basura aparte, los zapatos dejarlos afuera, no tener contacto estrecho con ninguna persona, incluso tomar un baño inmediatamente al llegar a casa. Algunas otras cosas, algunos incluso han dicho que aislarnos dentro de nuestra casa, es decir, que el personal de salud tenga un cuarto aparte, un área donde nadie más entre, donde solo tengamos acceso a nosotros. Son algunas otras de las medidas que algunas personas, yo no creo que no es descabellado pensarlo, entonces sí vale la pena tomarlas en cuenta, más que todo por la protección de nuestra salud y de la salud también de nuestra población. No sé si hay alguna pregunta. Como hay algo de retraso, voy a esperar un momento para si alguno quiere hacer alguna otra pregunta, porque creo que las que teníamos acá ya las respondimos, ya están todas respondidas. Solamente si tienen alguna pregunta, pues soy todo ojos para ver si alguno tiene alguna duda o está haciendo alguna pregunta al respecto. Había algo más que les quería decir, pero no me acuerdo. Ahí me voy a acordar. De repente en lo que pregunte. Ok, vamos, no sé si esperamos un ratito a ver si de repente alguien quiere hacer alguna pregunta. Unos 3 minutitos que esperemos a ver si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo puntual.
Creo que veo alguna duda por acá. Ok, sí, bueno. Sobre la reutilización de mascarillas, esa es una cosa bastante, desde el punto de vista de salud, nos hemos estado, incluso países de primer mundo se han visto preocupados acerca de no les ajusta el equipo de protección personal, y el personal de salud también muchas veces se ve sobrepasado la cantidad de personal para la cantidad de insumos, así que se espera que algunas medidas, como creo que pudieron ver algún artículo publicado ahí publicado en uno de los grupos, donde sí se ve que se puede utilizar luz ultravioleta, pero ellos dicen es alguna luz ultravioleta específica, no es la luz ultravioleta como la de la luz del sol, habla algo diferente. Incluso dice que utilizar vapor de agua hervida, o sea, tener la mascarilla sobre vapor de agua hervida por 10 minutos, eso también logra una tasa importante de desinfección, ¿verdad? Esa parte es importante. ¿A los cuántos días empieza la sintomatología? Bueno, como les comentaba al inicio, es variable. Aproximadamente se espera que haya un periodo de incubación de más o menos unos 4 o 5.2 días. Es decir, ese es el periodo desde que uno contrae el agente infeccioso hasta que hay las primeras manifestaciones clínicas. No es a los 14 días. Los 14 días es porque se espera que ese es incluso el mayor periodo de incubación que se ha visto. Incluso se puede ser infeccioso, algunos han visto hasta después de haber resuelto la sintomatología. Es algo que no está del todo estudiado. La verdad, al momento todavía no hay yo no conozco sinceramente cuánto tiempo se debe tomar de precaución para volver a volver a entrar en contacto con las personas. Sí se espera que cuando la sintomatología esté resuelta, pues siempre ya se supone que no debería de ser infeccioso, pero hay algunos estudios que han visto donde sí, la tasa incluso de reinfección o de transmisión puede existir incluso después de haber resuelto la sintomatología. Preguntan, ¿hay una medida de cuánto dura pregunta Bessie Calix, ¿hay una medida de cuánto dura la enfermedad cuando se resuelve naturalmente? Pues es una cosa variable, en realidad, como pudimos ver, y depende también el curso clínico que el paciente tenga, depende de las comorbilidades, depende, por ejemplo, si solamente si no hay complicaciones respiratorias o si el paciente hace distrés. Depende mucho de esto, no hay un tiempo, al menos que yo haya leído todavía, de cuánto tiempo dura en específico. Pregunta Kenny Garmendia, la otra cuestión es, ¿tiene alguna noción acerca del uso de zinc o vitamina C? Lo he visto en algunos manejos de la UCI en Estados Unidos. Ok, sí, zinc y vitamina C y tiamina. Incluso se ha visto como uso en pacientes que tienen sepsis, en pacientes que tienen sepsis y que están en unidad de cuidados intensivos. Se supone que esto algunos estudios, datos controversiales en realidad, algunos que mencionan que sí puede mejorar el curso clínico. Sin embargo, bueno, pues por coronavirus, que yo sepa, al menos en lo que he podido leer, no veo un dato, o sea, no hay un dato fidedigno para utilizarlo. Al momento creo que el documento que mejor lo habla es el Surviving Sepsis Campaign, es el que mejor da datos respecto al uso de medicamentos en coronavirus, y no mencionan nada ni de vitamina C ni de zinc. Pregunta siempre Kenny Garmendia, doctor, ¿tiene alguna información referente a los procesos de esterilización de la... Ok, ya hablamos eso. Ya hablamos eso. Hugo Sanavira pregunta si hay casos de reinfección. Pues parece que sí. Impresiona que si hubiera casos de reinfección, y esto tiene que ver porque es un virus RNA que puede tener muchos errores de replicación, como les mencionaba, y puede generar incluso cepas diferentes que puedan infectar a otras personas. Y por eso mismo es lo que se ve cuando les hablé de que el virus al parecer no es creado por bioingeniería, es porque la misma mutación ha permitido que pueda ser rápidamente infeccioso de una persona a otra, ¿verdad? Pues prácticamente eso. De las dudas que han tenido, creo que respondo todas en ese momento. Siempre importante hacer el énfasis, tratar de movilizarse lo menos posible, mantenerse en casa. Las medidas de higiene general que ya conocemos, el lavado de manos,
las medidas como por ejemplo el distanciamiento social, las medidas como evitar salir a la calle, evitar la aglomeración de gente, incluso a pesar de que se permita la salida de gente a la calle, también tenemos que ser bastante juiciosos con eso. Si ustedes necesitan, alguno de ustedes ir al supermercado y ven la fila demasiado llena o ven que la gente no guarda el distanciamiento, absténganse de ir a ese lugar. Esas son medidas que a veces parecieran de sentido común, pero muchas veces también nos sobrepasa el miedo o el temor de quedarnos desabastecidos. Yo creo que definitivamente quienes son pueden dar un poco más de información respecto a eso son los epidemiólogos, los salubristas, creo que pueden dar un poco más de información respecto a eso. Yo creo que sí, no todos podemos, así que leo acá, no todos podemos querer ser dueños de toda la información, ¿verdad? Sino todos de forma importante todos debemos de participar como equipo de salud. Incluso a varias gente le he dicho, en momento de pandemia todos somos médicos generales, o sea, en momento de pandemia no hay nadie que sepa más que otro, y el que tenga un poquito más de conocimiento debe de también tener la forma de poder reorientar al resto de la población médica a evitar generar pánico. Ok, alguien pregunta en otro de los chats que dice que si puede adquirirse vía un organismo diferente al murciélago. Sí, les mencionaba al inicio que hay, por ejemplo, algunos animales como el pangolín, como el perro mapache, que también tienen algunos tipos de coronavirus que se parecen mucho. Sin embargo, se ha visto que el SARS-CoV-2 se parece hasta 96% a uno de los virus que infecta, ya les voy a poner aquí el nombre científico del tipo de murciélago, ¿verdad? Es algo pues cultural, creo que no se puede juzgar definitivamente las prácticas culturales de un grupo poblacional. Sería casi como que venga una persona de la India y vea que nosotros estamos haciendo una carne asada, y tal vez para eso puede ser un sacrilegio, porque ellos pudieran considerar que las vacas son animales sagradas, entonces son animales sagrados. Entonces, claro, esa es una cosa que no podemos juzgar y decir que los chinos, porque he visto comentarios diciendo que los chinos son chanchos, que son desasiados, que si no fuera por eso, o sea, eso casi que roza ya la parte de la xenofobia. Ahí está el nombre del murciélago, Rhinolophus affinis, y él se cree que ese es el reservorio más probable. Alguien pregunta, en odontología se entiende como emergencia el manejo del dolor, traumatismos, infecciones, algún dato que presente alguna interacción con los medicamentos utilizados como antibióticos, se ve reflejado algún hallazgo con respecto a la enfermedad de SARS-CoV-2. Ok, que si algún dato respecto a medicamentos, pues prácticamente los AINES y más que todo el ibuprofeno, se ha visto que sí puede ocasionar algún tipo de afectación del curso clínico, al parecer. Por eso se recomienda no utilizarlo. Y respecto al manejo del dolor y fiebre, se prefiere lo que ya conocemos, paracetamol y acetaminofén. Eso es lo que se recomienda. Okay. Voy a ver si de repente hay alguna otra pregunta por acá. Bueno, aquí no tengo ninguna pregunta. Aquí no veo ninguna. Ahí tampoco tenemos otra. Ok. Bueno, entonces un placer haber compartido con ustedes un poquito. Como les digo, incluso esta información, probablemente mañana mucha de la información ya vaya a ser obsoleta. Hoy, aquí a la otra semana ya vaya a ser obsoleta. Lo más importante es no generar pánico, más que todo en la población médica. Si nosotros tenemos pánico, no digamos la población general, generar tranquilidad. Tratar de trabajar con lo que tenemos. También eso no significa que no debemos de exigir tener mejores condiciones, ¿verdad? Pero sí hacer lo mejor para los pacientes. Me preguntan acá dónde podemos encontrar esos documentos, doctor. Bueno, a medida que iba poniendo, cada uno iban apareciendo, pero si ustedes se meten a scholar.google.com,
En la parte de abajo ustedes van a ver las diferentes colecciones de coronavirus de las revistas más importantes, del British Medical Journal, del New England Journal of Medicine, del Lancet, de la revista Nature, de la Sociedad Americana de Ginecólogos y Obstetras. Y ahí van a ver, ustedes metan scholar.google.com, en la parte de abajo van a ver, son como 8 botones o 10 botones donde ustedes le dan clic y entran directamente a las colecciones de documentos de coronavirus que tienen las diferentes revistas de renombre en el mundo. Ahí pueden encontrar ustedes información. La mayoría de cosas yo las saqué de ahí, no es información que está fuera de su alcance. Igual pueden utilizar otras herramientas como por ejemplo PubMed. Ustedes pueden buscar COVID-19 y lo que quieran saber, si quieren saber sobre virología, si quieren saber sobre fisiopatología, si quieren saber sobre patogenia, si quieren saber sobre clínica, ahí están. La información cambia a diario y bueno, como les digo, pues la verdad que fue bastante grato poder compartir con ustedes un poquito del conocimiento que yo tengo y igual espero que en algún momento pues alguno de ustedes también pueda compartir información al respecto de esta enfermedad o de repente los exhorto también a si alguno tiene oportunidad de poder investigar al respecto y generar datos locales, sería una cosa súper importante. Así que muchas gracias. Y nos vemos.